Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Félix Garibaldi. Soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional, Unidad de Ticomán. Y el día de hoy voy a mostrarles una serie de videos, una serie de información, la cual es parte de mi proyecto final de la materia de cálculo vectorial. Verán, eh, a nosotros nos pidieron por equipos desarrollar diferentes tipos de temas, los cuales, pues, a raíz de investigar en diferentes foros, páginas de divulgación, libros, pues muchas veces encontraba la misma información, pero mi problema era que la veía, pero no me demostraban un ejemplo, o me mostraban cómo aplicarlo yo a mi vida diaria, a mi vida cotidiana o mi vida laboral cuando la llegue a tener. Y eso pues me frustró bastante porque no lograba comprender del todo qué era lo que decía esta información. Así que yo me di la idea de interpretarla lo mejor que pude y encontrar cierto tipo de ejemplos, los cuales nos ayudarán a entender mucho más sencillo este tipo de temas. Verán, el primer tema que a mí me dejaron investigar fue integrales de línea. Y se podrán preguntar qué es una integral de línea. Pues una integral de línea en matemáticas es una integral la cual se basa en una función que es evaluada sobre una curva ya definida. Y la definición de Stewart pues es prácticamente la misma. Nos dice que nosotros vamos a tener una curva que también se puede interpretar como una función, pero nosotros lo vamos a llamar curva. Y en base a esta curva siempre va a tener relacionado una función. Que vaya, yo en su momento pues batallé mucho para comprenderlo, pero a continuación les mostraré un ejemplo de a qué se refiere esta definición. Bien, ahora como pueden observar yo tengo un alambre que está montado sobre una placa de metal y arriba de este alambre tiene un foco. ¿Cuál es la función del foco? Poder proyectar la sombra del alambre en esta hoja. Como es de día y el foco no es tan fuerte, pues yo tuve que remarcar o resaltar la forma de la sombra que genera este alambre. Ahora, al fondo pueden apreciar que yo tengo la interpretación de los ejes X, Y y Z. Bien, volvamos a la definición de lo que nos dice que es una integral de línea. La integral de línea es una función evaluada sobre una curva. Esa es la definición general y rápida. Nosotros, ¿cómo podemos pasar esto a un ejemplo de la vida real? Pues verán, si extrapolamos esta definición a esto que tenemos aquí, pues realmente en nuestro plano XY tenemos la sombra. ¿Y qué es esta sombra? Una curva. Ahora yo quiero decir que mi alambre torcido pues es la función. Y quiere decir que siempre mi función va a estar relacionada a la curva. Porque cada porción de tramo de mi alambre proyecta una porción de sombra. Que en lenguaje matemático y de integral, pues quiere decir que si a cada parte de la función yo quiero integrar o derivar, voy a poder obtener sí o sí algo relacionado, un resultado relacionado a mi curva proyectada, que es la sombra. ¿Vale? ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos sirve para bastantes cosas. De una manera, en un campo escalar nos puede servir tanto para delimitar el área que se forma si yo proyecto todo la sombra, si la hago dimensional, para poder obtener el área, que sería como si yo tuviera esta hoja que sigue todo el recorrido de mi alambre, la corto y yo obtengo una forma. Pues puedo obtener el área de esa forma. Otra cosa para la cual nos sirve para poder poner de manera clara cuáles son las distancias o en qué puntos se encuentran ciertos puntos de esta función. Cuál es la distancia de esta parte de la sombra a esta parte del alambre, por decir algo. O cuál es la longitud total del alambre. Realmente nos sirve para mucho en el campo escalar. En el campo vectorial pues es algo un poco más complicado, pero también se puede obtener. Digamos que nosotros tenemos un flujo de aire que viene de izquierda a derecha, o sea, hace así. Y este flujo de aire se encuentra con esta función, que esta función es esta hoja.
como les decía, nosotros podemos ver que al fondo pues se alcanza a ver el alambre. Pues nosotros nos vamos a quedar con la forma que tiene el alambre. Y podemos interpretar cómo interactúa esta fuerza del aire con la superficie que genera o la masa que tiene. Bien, el siguiente tema a desarrollar era el teorema de Green, pero lo expondré más tarde, ya que yo siento más conveniente empezar a explicar qué es la rotacional y la divergencia. Verán, la divergencia es un operador que toma la función vectorial que define a este campo vectorial y arroja como un valor de salida una función escalar que mide el cambio de la densidad del fluido en cada punto de nuestro flujo. ¿Cómo podemos interpretar esto? Verán, yo como lo entendí es que en un campo vectorial hay fuerzas y hay puntos en los cuales estas fuerzas se acumulan más que en otros puntos. Y esto lo podemos interpretar como que en estas zonas hay una mayor densidad de líneas de campo vectorial que en otros. Esto quiere decir que si hay una mayor densidad, pues hay una mayor retención de estas mismas. Quiere decir que convergen en un punto, que es lo opuesto a la divergencia. La divergencia quiere decir que entran menos líneas de las que salen de este punto. O sea, que pasa esto, se abren las líneas. Y también hay un punto en el que así como entran, salen, que pues es un punto neutro. La rotación pues es el movimiento en sí de estas líneas, que tanto pueden ir sentido horario, sentido antihorario o mixto, que es un zigzag prácticamente. Ahora yo les voy a explicar y demostrar cómo yo puedo interpretar esto en la vida diaria. Ahora les mostraré un ejemplo o un experimento con el cual yo quiero darles a entender a qué me refiero yo con rotación y puntos de divergencia. Para lo cual yo aquí tengo una cubeta que previamente llené con agua. Verán, esta cubeta, el agua va a ser nuestro ejemplo de campo vectorial. Las líneas en este momento van hacia abajo. ¿Yo cómo sé esto? Puesto que en el agua la única fuerza que actúa en este momento es la gravedad. Por eso todas sus líneas y todo su campo y flujo vectorial se dirigen hacia abajo. Ahora, si yo meto mi mano y empiezo a girar y girar y girar hasta que genera un remolino, podemos apreciar que pues el agua ya quiere un movimiento de rotación. Pero aquí lo importante es este punto de aquí. Ese punto es un punto de divergencia negativa, ya que todas las fuerzas intentan converger en este lugar. Al contrario de que si nos observamos las zonas externas, estas adquieren mayor velocidad. Quiere decir que cada línea de campo vectorial que genero entra y sale más rápido. Todas van a llegar a este punto, pero en zonas más alejadas del centro tengo una divergencia positiva. Quiere decir que en vez de que las fuerzas choquen o lleguen a un punto en común, hacen lo contrario. A lo mejor entra una y salen dos, o sale una con mayor velocidad. A eso se refiere un punto de divergencia. Total, ¿qué ocurre en este caso? Que yo al tener una fuerza de gravedad que viene hacia abajo y una fuerza de rotación que gira, en el centro se genera un agujero. Este agujero va a ser un punto de divergencia negativa en el cual todas las fuerzas van a intentar llegar. Y eso se podría interpretar como el comportamiento que adquiere los puntos de divergencia en base a un campo vectorial. Bien, ahora continuaremos con el teorema de Green. El teorema de Green nos dice que a partir de una situación muy en concreto, que es que tengamos una curva cerrada, simple, orientada positivamente, nosotros podemos obtener una ecuación de línea. Ya vimos para qué nos puede llegar a servir una ecuación de línea. Pero en base a este caso, que es prácticamente delimitar un área, esta poderla proyectar hacia a una superficie plana y tener ese volumen encerrado, nosotros podemos ver el comportamiento de ciertos parámetros, como lo son los campos vectoriales y cómo se comportan en esto. Ahora tenemos que partir de qué es
la especificación que nos pide. Dice que tiene que ser una curva cerrada, simple, orientada positivamente. Pues partimos de que una curva cerrada es aquella que cierra un ciclo o que sus extremos se tocan, ya que si esta queda separada o no cierra un circuito, pues se considera abierta. No necesariamente tiene que ser una curva única, puede ser la unión de varias, pero que se unan. También otro requisito es que sea simple, quiere decir que no puede tener nodos formados por sus paredes o sus fronteras. La otra condición es que sea orientada positivamente. La orientación puede ser algo confuso, pero cuando se refiere a que es orientada positivamente quiere decir que va en contra de las manecillas del reloj. O sea, que va de derecha a izquierda el giro. Y pues ya que tenemos este tipo de información, pues el señor Green hizo un despeje que fue comprobando los diferentes tipos de fronteras delimitadas por ciertos valores y al final las igualó. Y se dio cuenta que esto le daba un igual o era demasiado equivalente a una integral de línea. Y pues con eso termino mi presentación. Ya hay ejercicios resueltos en la continuidad de nuestro ejercicio escrito. Y pues sería todo de mi parte. Hasta luego.